Gracias. Gracias, secretaria. Y para hacer valer su derecho de réplica por parte del Partido de Acción Nacional, tiene la palabra el senador Luis Fernando Salazar Fernández. Gracias. Bienvenida, secretaria Rosario Robles Berlanga. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros senadores. Y a reserva de que en su siguiente intervención concluya y termine de responder el planteamiento que hizo mi compañero Fernando Herrera, yo quiero hablar en esta oportunidad de un tema muy concreto, de un tema que tiene que ver, como bien lo dijo usted al inicio de su intervención, secretaria, retomo sus palabras, que la política social de este gobierno está basada en un enfoque de derechos, como dice usted, de derechos plenos, y vengo hoy a hablar por quienes fueron y han sido dados de baja de manera injusta de programas sociales como el de oportunidades. Quiero platicarle específica y concretamente de nuestro estado Coahuila, porque usted también es de ahí, que justamente el pasado 5 de febrero su servidor le hizo llegar un oficio a la secretaria dándole a conocer esta preocupación porque algún funcionario de oportunidades allá en la localidad, como sé que ocurrió en otros lados del país, empezó a amenazar a distintos beneficiarios del programa bajo el argumento de que si no votaban por el PRI en la elección que estaba en puerta, pues serían dados de baja. Usted, le preguntaba yo si estaban dispuestos a respetar la garantía de audiencia y usted bien me contestó que sí, que era una regla de operación y afortunadamente me dio gusto que lo hiciera así. Lamentablemente las personas que trabajan en la Sedesol en el estado de Coahuila no tienen la misma visión de usted. No la comparten porque dieron de baja a cientos y miles de beneficiarios del programa Social Oportunidades. Como senador de la República y parte de mi trabajo de gestoría que realiza uno como representante, empecé a promover amparos, secretaria, amparos ante un juez de distrito. Específicamente tengo promovidos más de 600 amparos y quiero decirle que al día de hoy hemos ganado más de 200 amparos donde un juez de distrito nos dice que no se puede dar de baja a un beneficiario de un programa social porque no se le otorgó su garantía de audiencia. Y de hecho este juez de distrito mandata y ordena a la autoridad, en este caso de la Sedesol, para que estos beneficiarios sean reintegrados al padrón de beneficiarios nuevamente del programa social y establece el juez que si tienen que ser de baja, nuevamente tiene que pasar un proceso de una evaluación, de contestar el cuestionario de la evaluación socioeconómica o la famosa quiz, para determinar el estado en que se encuentra esta familia beneficiaria. Yo le quiero pedir, por favor, que nos ayude con este tema en concreto. Le puedo hacer llegar a su oficina estos casos. Son más de 200 amparos que hemos ganado en favor de familias desprotegidas que sí requieren del programa y que la autoridad en Coahuila de la Sedesol no está respetando el derecho y la garantía de audiencia que por reglas de operación y por nuestra propia Constitución se debe de otorgar. Este es mi planteamiento, señora secretaria, sé que lo va a atender con mucho gusto y sí le pido que nos ayude prestando atención con estos funcionarios que utilizan estos programas que deben de ser de beneficio de todos para realmente lo que fueron creados, mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador. Siguiendo el orden acordado, para finalizar esta primera ronda de preguntas se concede la palabra al senador Jesús Casillas Romero del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta, saludo con afecto a mis compañeras y a mis compañeros senadores, en especial a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, los senadores Emilio Gamboa y Miguel Barbosa respectivamente. Y a nombre de mi grupo parlamentario doy la más cordial bienvenida al Senado de la República, a la secretaria de Desarrollo Social, a la maestra Rosario Robles Berlanga, y a los funcionarios federales que la acompañan con motivo del desarrollo de la glosa del primer informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Antes de manifestar mi pregunta, yo quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión. Creo que
los adagios populares mexicanos siempre tienen una gran sabiduría. Reza uno por ahí que es muy sencillo hablar a toro pasado. También ser críticos desde la oposición es sencillo. Yo me formé en la oposición en mi estado natal, que es Jalisco. Creo que también en política debe haber principios que rijan nuestra conducta. Hablar de un gobierno y criticar un gobierno del pasado, siendo parte de él, o lo menos que podemos pensar, o que se es cómplice, o como se dijo aquí, se es infiel. La pobreza constituye un desafío a la estabilidad de nuestras instituciones, es un reto a la paz social. No puede haber democracia plena en medio de una sociedad despojada de sus derechos. Sabemos que en los últimos 20 años se ha invertido una enorme cantidad de recursos públicos y se han instrumentado todo tipo de conjunto de políticas públicas para superar este fenómeno. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. La deuda social que tenemos con los segmentos más vulnerables de la población es enorme. Es impostergable saldarla si queremos una economía más dinámica, una democracia sólida, un país con mejores niveles de seguridad pública. Los senadores del PRI le planteamos al gobierno federal y concretamente a la Secretaría de Desarrollo Social que usted encabeza, que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles para que este país logre reducir sus niveles de pobreza. Como el presidente Enrique Peña Nieto ha señalado, los priistas no venimos a administrar, no venimos a instalarnos en una zona de confort y a bajar la guardia ante los enormes desafíos que el país enfrenta. Venimos a transformar, venimos a mover a México. Los datos de pobreza son de tal magnitud que casi la mitad de la población del país se encuentra en dicha condición. Estamos hablando de más de 50 millones de mexicanos que no cuentan con recursos monetarios ni pueden ejercer sus derechos sociales. Por eso le solicitamos a la Sedesol y a su titular que sean congruentes con el mandato del presidente y con los anhelos de millones de mexicanos que quieren una nación más incluyente, justa y equitativa. Sabemos que no basta con una política social bien diseñada y bien focalizada para superar la pobreza, sino que se requiere de un crecimiento económico sostenido y que genere los empleos que demandan los mexicanos. Ello pasa por la aprobación de las reformas estructurales que el presidente Peña Nieto ha propuesto a la nación. Se trata de cambios impostergables, no en beneficio de un partido político o de una administración, sino en beneficio del país. Aprovecho desde este espacio para convocar a las distintas fuerzas políticas a actuar con generosidad en las reformas por venir, poniendo por delante el interés superior que es México. Ahora bien, señora secretaria Rosario Robles, para cambiar las políticas públicas, para diseñar programas y estrategias más eficaces, para superar los rezagos en materia de bienestar heredados del pasado, son muchos y muy complejos. Es necesario conocer dónde estamos instalados, cuál es el piso social del cual estamos partiendo en esta administración, qué se ha hecho y qué falta por hacer. Por ello contamos con el Coneval, un organismo imparcial, objetivo, que mide la pobreza con metodologías científicas y que nos permite conocer periódicamente cuál es la situación de este fenómeno. Aprovecho para señalar que es el propósito del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y de los legisladores del PRI, fortalecer el quehacer del Coneval y promover su autonomía para que los datos que generan sigan siendo referente para la mejora continua de la política social de los 3 niveles de gobierno. A partir de estas reflexiones, maestra Rosario Robles, le formulo las siguientes preguntas y le anticipo mi agradecimiento por su disposición y puntual respuesta. En junio pasado, el Coneval dio a conocer los resultados más recientes en materia de pobreza. ¿De qué tamaño es el reto para la política social a partir de esos datos? Nos gustaría que expusiera su opinión sobre los resultados de la medición multidimensional de la pobreza para el año 2012. Y finalmente, si bien hay un registro de sus ejercicios mayores en administraciones pasadas de la Sedesol, es oportuno que nos explique la situación de la dependencia a su cargo en esta materia, así como los avances del gasto. Tenemos conocimiento que a solicitud de diversas fuerzas políticas de este país se determinó una veda en los programas de gobierno. Sabemos también que el temporal de lluvias
ha ocasionado también retrasos en la aplicación de los recursos. Lo que sí queremos saber es hasta cuánto asciende. Hay quien habla de cantidades estratosféricas, cuando sabemos que se ha ejercido el gasto puntualmente, salvo estos inconvenientes. Pues su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene usted la palabra, secretario. Muchas gracias. Empiezo por lo último que me parece importante, porque en efecto hay que analizar este primer año de la administración. Primero, las reglas de operación, a diferencia de los demás años, se aprobaron hasta el 28 de febrero. Es decir, no empezamos enero ya con nuevas reglas de operación, sino hasta el 28 de febrero. En consecuencia, ya el ejercicio de los programas, el ejercicio de los recursos se inicia a partir de marzo. Y luego nos enfrentamos a la situación de que en 45 días, en 14 entidades de la República, pues se bajaron las ventanillas, no se pudieron ejercer los recursos. Todo esto, pues evidentemente impactó en el ejercicio del primer semestre de la Secretaría de Desarrollo Social, desde luego. Y ojalá parte de la discusión y del debate sea cómo resolver el blindaje electoral sin castigar a los que menos tienen en el país, sin tener que suspender los programas sociales. Yo creo que es parte de la discusión y lo planteaba yo en la otra comparecencia, decía es que este es un tema de fondo que tal vez con el padrón único de beneficiarios, con el sistema único de programas sociales podamos blindar para evitar un uso electoral y poder realmente darle continuidad a los programas. Aún así, y bajo todas estas circunstancias, al día de hoy, de un ejercicio programado de 43,000 millones de pesos, 43,171, se han ejercido 41,535 millones, tenemos un ejercicio del 96,21%. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que estos recursos son los recursos que van destinados a los que menos tienen. Y tenemos que mejorar los procedimientos, porque muchas veces es en las delegaciones donde se nos atora este ejercicio. Tenemos que garantizar que el delegado no se sienta que al día de mañana va a ir a la cárcel porque la licitación no lleva 5 meses, ¿no? Y entonces, si es de menos tiempo, pues ya se siente en una circunstancia complicada y no la hace y se tarda en ejercer el recurso porque siente que corre un riesgo. Entonces hay que mejorar ahí los procedimientos que nos permita a todos que estos recursos bajen lo más pronto posible. Pero estamos en eso y estamos en este rediseño de reglas de operación que para el año que viene, a partir del 1 de enero, estemos con este ejercicio importante. Ahora quiero decir que con toda esta circunstancia, lo decía yo en uno de los grandes programas del presidente Peña Nieto, el de 65 y más, en este tiempo y con todas esas circunstancias hemos incorporado al programa más del 50% de lo que se hizo en 6 años. Entonces, pues estamos trabajando, estamos actuando, estamos ejerciendo los recursos, estamos trabajando en ello. Vuelvo al mismo tema. Mientras el país no crezca por lo menos a un 5%, no vamos a modificar la gráfica. Y dentro de 6 años, quien esté aquí sentado como secretaria o secretario de Desarrollo Social va a seguir platicando lo mismo. Vamos a seguir hablando de 53 millones a 52 millones de mexicanos. Entonces, el debate tiene que ser la altura de miras, la visión de largo plazo, la visión de país es lo que nos tiene que llevar a decir qué ha pasado que no logramos modificar esta gráfica. Y además la gráfica es contundente, se las voy a mandar a todos, pero además está en las páginas de Coneval, no es una gráfica de Cedesol, y aquí está Gonzalo Hernández, por ahí lo vi. Cuando hay crisis, pues crece la pobreza, entonces tenemos los picos para arriba, ¿no? Obviamente 94, 95. Cuando baja un poco
la situación de crisis, pues baja la pobreza, pero no, si vemos la línea histórica, no hemos modificado esta condición. Y yo no culpo aquí a nadie, simplemente digo, si crecemos al 1.5%, al 2%, al 3%, el país no modifica esto. Tenemos que poner en el centro del debate lo que requerimos hacer para que haya un mayor crecimiento en el país. Unos piensan que son por unas vías, otras, pero al final de cuentas, en lo que tenemos que llegar a un acuerdo es cómo vamos a crecer por encima del 5% para que podamos modificar esta condición de pobreza. Los recursos han sido cuantiosos. Esta es la gráfica de cómo se han incrementado los recursos para el desarrollo social, y es en el mismo periodo, y veamos el incremento considerable, y lo señalaba la senadora Lorena Cuellar en su intervención, y no modificamos la condición de pobreza. Entonces, tenemos que trabajar en las reformas y en los cambios que nos permitan un mayor crecimiento económico, y tenemos que trabajar en el rediseño de los programas sociales para que logremos que la salida productiva, que el aspecto productivo sea el eje que le dé contenido a toda la política social del gobierno. El subsidio no puede seguir siendo de veras la característica de la política social. Tenemos que transformar un escalón, ir a la parte productiva para que logremos modificar esta condición de pobreza y de vulnerabilidad de millones de mexicanos. Compañero Jesús Casillas, tienes la palabra para tu derecho de réplica. La senadora Meli Romero. Perdón, Meli, por favor. Muchas gracias, presidenta y presidentes de las Comisiones Unidas de esta comparecencia. Saludo también a los señores coordinadores, por supuesto, a todas y a todos ustedes. Señora Secretaria de Desarrollo Social, licenciada Rosario Robles, bienvenida al Senado de la República. Los senadores y las senadoras del PRI reconocemos la visión con sentido social de nuestro presidente Enrique Peña Nieto para generar una política transversal en cuanto al desarrollo social. Una política en la que, por supuesto, la Secretaría a su cargo es el eje rector, pero en la que además concurren programas y presupuestos de las diferentes secretarías y dependencias de la Administración Pública Federal. Una política, como usted lo ha mencionado esta tarde, en la que el interés del desarrollo humano y el desarrollo social es primordial, pero también cuidando siempre que podamos promover el aspecto productivo de nuestro país, el aspecto productivo de los sectores y de los trabajadores de México. Yo le felicito sinceramente porque las medidas que nos ha comentado que se han tomado para modificar algunos de los programas tienen el fin de corregir tantas incongruencias que hemos venido escuchando a lo largo de años, de cuestiones que a veces resultan increíbles, pero que se venían dando y que hoy nos damos cuenta que sí se están tomando medidas para corregir muchas de estas situaciones. Celebro, por supuesto, también el vínculo que se está procurando entre la producción en nuestro país para propiciar no solamente que se garantice el abasto, sino que se den las condiciones idóneas para que los productores en México, sobre todo los pequeños productores, tengan las condiciones adecuadas precisamente para hacer producir nuestra mayor fortaleza, nuestro mayor tesoro, que es la tierra. Sin embargo, yo sí quiero señalar que nos hemos dado cuenta en los últimos años que a pesar de que ha habido un incremento muy significativo del presupuesto destinado al desarrollo social, específicamente desde el 2007 al 2012, un incremento del 82% en el presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión, pasando de 37,000 millones de pesos a 63,000 millones de pesos. También se ha mencionado que durante el sexenio pasado se incrementó la cobertura de algunos servicios, específicamente en educación y en salud para los mexicanos. Pero, por otro lado, nos damos cuenta que existen desafortunadamente muchos millones de personas que han caído en pobreza por ingresos, específicamente 8.6 millones de pesos que en los últimos 12 años han caído en este tipo de pobreza,
14.8 millones de personas que se sumaron a las filas de la pobreza patrimonial en el sexenio pasado y 8 millones de personas que están ahora en pobreza alimentaria. Es decir, aunque como lo mencionaba usted, en términos porcentuales, la pobreza se ha mantenido en cifras constantes, en números absolutos son muchos millones de personas más las que están viviendo en condiciones que no podemos permitir en nuestro país, en condiciones extremas y condiciones completamente contrarias a la realidad que viven sí algunas personas, es decir, que nuestro país tiene viviendo a los ciudadanos en polos opuestos. Entonces, hay más presupuesto o ha habido más presupuesto en los últimos años, ha habido más cobertura, pero también más pobreza. Eso es una realidad que no debemos dejar de reconocer. Yo quisiera preguntarle específicamente y sabiendo que el formato ya no permite una respuesta verbal, pero sí se la pediría por escrito en referencia a su comentario del padrón único de beneficiarios, porque aquí en el Senado hay algunas iniciativas específicas de cómo se debe legislar para que este padrón único cumpla con el fin de garantizar transparencia en la información y evitar duplicidad de acciones, como también usted lo ha mencionado. Entonces, ¿cómo sería la concepción que usted como secretaria tiene de este padrón único? ¿Cómo operaría? ¿Y qué elementos o qué información podría contener este padrón para que a la vez pudiésemos extraer algunos indicadores específicos y a partir de ahí seguir tomando decisiones para beneficiar a los mexicanos? En particular, me interesa mucho saber cómo podemos medir el desarrollo que han tenido las mujeres de zonas rurales, para los cuales muchos de los programas están destinados prioritariamente, pero desafortunadamente no hay suficiente información al respecto. Entonces, de mi parte le felicito muy sinceramente por ser una mujer institucional, de trabajo firme, con sentido social, con visión de género. Estoy segura que con el trabajo que está llevando a cabo y con el liderazgo que tiene y acompañada de su equipo de trabajo, pronto vamos a ver resultados en números concretos que signifiquen que muchos mexicanos habrán salido de la pobreza en la que hoy en día se encuentran. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Aprovechar a despedir y agradecer la presencia del senador Emilio Gamboa y de nuestro compañero Miguel Barbosa. Muchas gracias. Ya se nos salieron los senadores. Gracias y cedo la palabra para continuar con el orden del día a la senadora Cuellar. Continuando con el orden establecido en el acuerdo, damos inicio a la segunda ronda de preguntas y respuestas de los grupos parlamentarios, donde tiene la palabra en este momento nuevamente la senadora Marta Palafox, siguiendo el orden establecido. Muchas gracias, presidenta. Yo, al revés de pasarme de tiempo, no lo voy a utilizar porque creo que todo está dicho y faltan más compañeros y compañeras por participar. Solamente decirle a usted, señora secretaria, que por escrito le haré llegar concretamente cuál es la propuesta que yo percibo, que ya se la manifesté. Y aprovechar para felicitarla, porque como una economista y con el conocimiento de los asuntos políticos y sociales de nuestro país, usted es de las pocas mujeres que tienen el privilegio de tener a su cargo una secretaría con la sensibilidad que tiene desarrollo social. Creo que está en buenas manos con su conocimiento, con su experiencia, y la felicito porque también es usted congruente con lo que piensa, con sus orígenes y muy bien posicionada acá. Felicidades, señora secretaria. Continuamos con el senador Carlos Alberto Puente Salas para hacer su pregunta. Muchas gracias. Con su venia, presidenta y presidentes de las comisiones unidas, darle la más cordial bienvenida, señora secretaria, a este Senado de la República, saludar a mis compañeras y compañeros senadores.
Sabemos que la transparencia es un principio reconocido en nuestra Carta Magna. Favorecer la máxima publicidad de la información generada en el servicio público es un deber no sujeto a criterios personales, ni de grupo, ni de la administración en turno. Así lo ha entendido el Poder Legislativo, que aprobó recientemente una reforma en la materia. El Gobierno de la República hemos visto también que ha asumido este compromiso y lo ha impulsado desde las acciones que han tomado en el Pacto por México. Un instrumento facilitador para la construcción de acuerdos en donde están representadas la mayoría de las fuerzas políticas que aspiran a tener un país incluyente y en paz. El Congreso también tiene pendiente la ampliación de las facultades del organismo encargado de la transparencia para garantizar su autonomía constitucional e incrementar el abanico de los sujetos obligados, entre los cuales ya se encuentra toda la Administración Pública Federal y la Secretaría de Desarrollo Social no es la excepción. La política social debe de cuidar de manera enfática el ejercicio de los recursos públicos en tiempo y forma, pues de lo contrario resulta intolerable que en un país que tiene más de la mitad en pobreza. Sabemos que en los últimos años se ha invertido una enorme cantidad de recursos públicos, como aquí ya se ha mencionado, y se han instrumentado un conjunto de políticas públicas para superar el fenómeno de la pobreza. Aún así, aquí creo que ha quedado claro y todos coincidimos en que no hemos logrado revertir esos índices que desgraciadamente se han venido incrementando en forma dramática. Es cierto que tenemos una deuda social con los segmentos más vulnerables de la población. Por todos es reconocido la necesidad de contar con una economía más dinámica que sin lugar a dudas requiere de una reforma hacendaria con carácter social para fortalecer el esquema redistributivo del país. Estamos ciertos que asegurarle más recursos económicos al gobierno federal permitirá coadyuvar a la política de combate a la pobreza a través de mecanismos de seguridad social, como ya se han mencionado, el anuncio de la protección a los adultos mayores con una pensión universal, el seguro de desempleo en los lapsos de reincorporación laboral y el seguro para jefas de familia. Sin embargo, considero yo que los legisladores no podemos otorgar cheques en blanco. Se requiere un diálogo abierto, franco, con el Poder Ejecutivo Federal para que nos explique cómo pretende utilizar los recursos que en su caso se pudieran obtener con motivo de la reforma hacendaria. No desconocemos que existen mecanismos ya hacia dónde se destinan los recursos, pero no obstante nos encontramos en la etapa de conocer cómo van funcionando los programas y la efectividad del impacto en los destinatarios. El propio presupuesto de egresos de la Federación en este año 2013 así lo mandata, en el sentido de que todas las reglas de operación de los programas deberían incluir los criterios para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de dichos recursos. En este tenor, señora secretaria, me gustaría formularle dos preguntas, no sin antes agradecerle, como siempre, la atención de acudir ante esta soberanía en este ejercicio republicano. Como escribí anteriormente, uno de los ejes irrenunciables que debe de ser transversal en todos los programas sociales, incluyendo la Cruzada contra el Hambre, es la transparencia y el acceso a la información de manera ágil, amigable y con la mayor disponibilidad posible, a fin de que la ciudadanía pueda construirse un criterio objetivo para el escrutinio de la política pública en el marco de rendición de cuentas. En ese sentido, ¿cómo plantea la Secretaría de Desarrollo Social impulsar la transparencia de tantos programas transversales y a la vez tan focalizados? Y también, si nos pudiera comentar, yo creo que hay inquietudes aquí sobre la manera en cómo se financiará la operación de los programas Seguro para Jefas de Familia, la Pensión Universal para Adultos Mayores. Me gustaría si usted pudiera abundar más en este tema. Por su respuesta, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. La señora secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias por sus preguntas. Comparto plenamente la visión que usted plantea de la necesidad de la transparencia, de la rendición de cuentas, y
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, nosotros hemos actuado con mucha congruencia en este sentido. Hemos recibido múltiples solicitudes de transparencia y de información. Por ejemplo, de 144 solicitudes hemos respondido todas, se han considerado 131 como respondidas, las otras fueron recurridas y estamos en proceso de revisión. Pero quisiera decir que, por ejemplo, a veces es difícil satisfacer este deseo de información. Una de las preguntas que nos han solicitado primero la Secretaría y luego a través del IFAI es cuánto nos costó el viaje del expresidente Lula a México. Y entonces nosotros hemos respondido una y otra vez que no nos costó. No, pues no, ¿cómo no? Y entonces yo digo, en lugar de que nos digan qué bueno que no les costó, nos dicen no, que de dónde está y que quién lo financió. Bueno, pues quién lo financió, ya no sé. A la Secretaría de Desarrollo Social no le costó un centavo. No le pagamos un peso al presidente Lula por venir a los trabajos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y sin embargo, la respuesta se da por no satisfecha. Y yo no puedo inventar. Nosotros tenemos documentos, con eso validamos y evidentemente que respondemos lo que tiene nuestra documentación. Pero aún así hemos tratado de ser muy puntuales con relación al IFAI, o cuando nos preguntan, por ejemplo, el presupuesto que tiene la Cruzada Nacional contra el Hambre, y es difícil explicar que la Cruzada como tal no tiene un presupuesto. El presupuesto es de cada uno de estos 70 programas, que a su vez tienen cada uno sus respectivas reglas de operación y que además son ejercidos no por la Secretaría de Desarrollo Social, sino por diversas secretarías. Son 19 dependencias las que forman parte del sistema de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entonces, ¿cómo pensamos? Y a sugerencia también del propio IFAI, de la gente del IFAI, ¿cómo pensamos poder resolver este tema que tiene que ver con la Cruzada Nacional contra el Hambre y que mucha de la información rebasa lo que es propiamente la Secretaría de Desarrollo Social, con un libro blanco de la Cruzada Nacional contra el Hambre que nos permita permanentemente estar informando y que la gente tenga acceso a todo este tipo de inquietudes que se manifiestan? Obviamente, en lo que se refiere a los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, estamos nosotros en esta lógica de transparencia, de información, de atención a las solicitudes que directamente a la Sedesol se nos han hecho llegar, de 1,274 solicitudes. Nosotros hemos respondido a satisfacción del solicitante 1,190. Esto es un índice importante y además tenemos la instrucción directa del presidente Enrique Peña Nieto de fortalecer mucho el trabajo de transparencia y de significar a este gobierno precisamente por esta transparencia y esta rendición de cuentas. En el caso de los recursos para el seguro de jefas de familia y para la pensión universal, están vinculados directamente al presupuesto que se presentó y que tienen que ver también con la reforma hacendaria, con los recursos que se obtengan de la reforma hacendaria y que de manera muy importante serán destinados a este esquema de seguridad social universal, que es el otro gran eje de la política social del gobierno. Por un lado, estamos hablando de la parte lacerante que nos avergüenza a todos como mexicanos, que es el hambre, y por otro lado estamos hablando de este esquema de seguridad social universal y de un sistema de protección social universal que garantice a todos los mexicanos, independientemente de su condición social, de su género, de su edad, del color de su piel, el acceso a los derechos que establece nuestra propia Constitución. En el seguro para jefas de familia hay un fideicomiso para administrar los recursos, y evidentemente que ahí se operan los mecanismos de pago y de apoyo a las beneficiarias. Entonces, estamos tratando de actuar con estos principios y este mandato que tenemos del presidente Enrique Peña Nieto con relación a la transparencia. Pero lo más importante, y concluyo con eso, yo creo que quienes pueden ejercer una labor de Contraloría Social son los beneficiarios, es la gente.
nosotros estamos en todos los lugares a los que vamos, sobre todo en el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a realizar asambleas en la comunidad. Se hace un proceso de planeación participativa, la asamblea define prioridades y la asamblea nombra el comité comunitario que le va a dar seguimiento a esas acciones que ahí nos hemos comprometido. Le pido Ahí concluya, presidente. hay evidentemente una Contraloría Social que será la mayor garantía de esta transparencia y ejecución de los programas. Gracias. Siguiendo el orden acordado, tiene la palabra el senador Isidro Pedraza, de la fracción Pero él no del tiene partido. réplica. ¿Tiene réplica? Ah, perdón. Perdón, senador Carlos Alberto Fuentes Salas, para su derecho de réplica. Muchas gracias, senadora presidenta. Muy rápido. Agradecerle, señora secretaria, su respuesta, reconocer el compromiso que tiene con la transparencia. Creo que es muy importante el poder cambiar el sentido, la opinión de muchos mexicanos. Creo que existe una gran desconfianza. Es ahí donde encontramos muchas veces las resistencias a poder avanzar en una reforma hacendaria con un gran sentido social, y que es por ello que nosotros, mi grupo parlamentario, el Partido Verde, nos hemos manifestado que habremos de apoyarla al 100%. Sabemos que tenemos que tomar medidas que son controversiales, son duras, pero son necesarias, porque llevamos mucho tiempo dando paliativos, mejoralitos, y no hemos logrado hacerle frente a esta grave problemática. Es increíble que nuestro presupuesto lo hayamos crecido 300% y tengamos 45% de pobres en el país. Entonces, creo que todos estos programas sociales y el compromiso que usted hace y asume aquí, nos ratifica ante este Senado de la República en trabajar con transparencia, con apego a la legalidad, todos estos programas sociales, esta Contraloría Social de la que se habla, yo creo que nos ayudará mucho a que la gente pueda volver a confiar en ello y que realmente se puedan dar los resultados. Le agradezco y le reiteramos todo nuestro apoyo para poder acompañar desde nuestra responsabilidad todas las políticas públicas que nos hagan llevar a tener un país más justo, más equitativo y que tengan más oportunidades todas y todos aquellos mexicanos. También reconocerle su trabajo que ha venido haciendo ante los fenómenos climáticos que azotaron a muchos estados, a la mayoría de los estados de la República Mexicana, en esa pronta respuesta que están haciendo. De verdad, felicidades, secretaria, Gracias. y reiterarle nuestro compromiso para trabajar de manera conjunta con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, senador. Siguiendo el orden acordado, tiene la palabra el senador Isidro Pedraza, de la fracción del PRD. Gracias, senadora presidenta, señora secretaria, funcionarios que la acompañan. Pues, glosar, interpretar, analizar este ejercicio de un año de gobierno, pues nos lleva necesariamente a tener que contrastar las acciones que se están haciendo, y sobre todo es reiterada una convocatoria de la secretaria en sus respuestas, en las réplicas que ha dado a los diferentes compañeros, de que cómo le vamos a hacer y cómo vamos a definir las políticas sociales para combatir ese atraso que tenemos en nuestro país. Y ha sido reiterado, yo creo que es una convocatoria para que nosotros podamos entrar en un periodo de reflexión a través de lo que significa el Senado de la República para instrumentar un nuevo concepto de política de desarrollo social en el país. Si esa reflexión conjunta, la que hoy se llama en esta glosa, es a la de juntos elaborar las propuestas y los mecanismos, pudiéramos encontrar entonces una ruta que nos ayude a alcanzar un desarrollo. Yo veo, y han dicho los abogados, que siempre lo accesorio corre la suerte de lo principal. En este país, que hemos venido teniendo problemas para el crecimiento económico, no logramos cumplir la meta del crecimiento, pues no vamos a poder abatir el desempleo, y si no abatimos el desempleo, pues no vamos a abatir los índices de pobreza que en el país se tienen. Y entonces, pareciera que la suerte de la secretaria es enfrentarse a un permanente y extremo proceso
de empobrecimiento, donde la cuestionemos y le hagamos responsable de los atrasos de esa política, porque la Secretaría no da resultados en función de cómo los esperan los mexicanos. Las cifras que usted ha dado, secretaria, las tenemos, son recurrentes, vimos casi las mismas fuentes siempre para conocer los índices de pobreza y todo lo que se tiene. Y en ese sentido, creo que valdría la pena que si nuestro país ahora está entrando en una etapa de transformaciones y de reflexión, pues entremos en una etapa profunda de transformación de lo que es la política social para que podamos convocarnos a establecer pautas verdaderas del desarrollo. Yo creo que una de las cosas que yo siento que hay que hacer, y sin menoscabo, digo, y sin agraviar a su persona, pues es que esta Secretaría de Desarrollo Social deba desaparecer y en su lugar creemos una nueva Secretaría de Protección Social que hable desde su perspectiva en los diferentes ámbitos del desarrollo, de la atención que tienen que ver a mujeres, a indígenas, a adultos mayores, a los diversos problemas que se tienen. Yo creo que habría que convertir esto para que si tenemos, y creo que el hombre es el único animal que tropeza 2 veces con la misma piedra. Aquí pasamos de un sexenio priista a uno panista y luego otro priista, y la política económica no puede seguir como respuesta a la política social como antaño, usted lo ha dicho, reclama respuestas nuevas. Y entonces, eso es lo que yo creo que ha sido la convocatoria reiterada en sus intervenciones, y este Senado, como resultado de la glosa, porque además la glosa por sí misma no aporta muchos elementos más que cuestionar, ventilar deficiencias, pequeños aciertos, debería trasladarse de ahora a una serie de actividades y de acciones que nos permitan establecer rumbos hacia el corto y el mediano plazo. Porque bueno, ya revisamos, oye, se equivocó la otra administración, esta está empezando, pero trae inercias, trae vicios, muy bien, y ahora que sigue, no, pues denos un voto de confianza para avanzar, pues yo creo que mejor denos todos las herramientas para poder trazar la pauta de un desarrollo que permita que este país atienda el problema de la desnutrición infantil, que atienda el problema del abasto de agua en las comunidades rurales, que atienda el problema del combate al hambre, que atienda cada una de las necesidades que se están estableciendo aquí en los diversos programas. Y que eso, yo creo que sería la convocatoria que usted ha estado realizando en esto. Quiero, por otro lado, decir, pues que esta parte también pueda permitir que entremos a estudiar una estrategia en el Programa Nacional de México Sin Hambre, donde las diversas comisiones del Senado de la República que tienen que ver con el tema, pudiéramos platicar con usted para que en un ánimo de elaboración y construcción pudiéramos desde la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria compartir con ustedes con responsabilidad la elaboración de la ley del derecho a la alimentación que tenemos ya en tránsito y que nos permita a nosotros darle contenido, certeza y combatamos esos rasgos de desconfianza que se tienen en el ejercicio del presupuesto público, porque todo el mundo tiene desconfianza de cómo se aplique el dinero público en este país. Entonces nos demos las reglas, las normas, las certezas para que esto se pueda cumplir. Que podamos, a través de esta oportunidad, celebrar, yo hablé con el señor director de la FAO en mayo y logramos el compromiso de que el año que viene hagamos aquí en México un encuentro para medir los objetivos del desarrollo del milenio. Son 8 objetivos muy puntuales, usted los conoce perfectamente. Uno es erradicar la pobreza extrema y el hambre, el otro es lograr la enseñanza primaria universal, el otro es promover la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, ya me faltan 8 minutos, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Él estuvo de acuerdo en que lo hiciésemos. La representante de la FAO en México está dispuesta a que platiquemos, ya me voy a callar. Y entonces yo la
invito, la convoco a que a través de las diversas comisiones que hoy están aquí presentes, la de Asuntos Indígenas, la de Desarrollo Rural con el compañero Fidel y otras que están aquí, la que yo presido, Seguridad Alimentaria, hagamos un esfuerzo, secretaria, de platicar, de trabajar sobre esta ruta y que vayamos estableciendo entonces cómo abordar este compromiso que México tiene firmado a nivel mundial en la sede de la ONU. Gracias. Se le concede la palabra al senador Raúl Morón. A la secretaria. Perdón, a la secretaria Rosario Robles Berlanga. Muchas gracias. Pues simplemente para decirle, senador Isidro Pedraza, que estoy totalmente de acuerdo y que tenemos un gran reto como país y como mexicanos, como generación también. Y pienso que podemos ponernos de acuerdo para que realicemos los espacios de reflexión necesarios, los foros necesarios, y conjuntamente con la FAO hacer este evento el año que viene, que me parece importantísimo. Así es que ni me extiendo en la respuesta, nos organizamos, nos vemos pronto, nada más que salgamos de esta contingencia en la que estamos nosotros ahí en Guerrero particularmente, y nos organizamos para que podamos hacer el camino de esta reflexión y de cómo llegar a conclusiones que nos permitan aterrizar mucho de lo que aquí estamos planteando. Gracias, senador. Se hace el derecho de réplica al senador Raúl Morón Orozco. Tiene la palabra, senador. Gracias, senadora presidenta, presidentes, compañeras, compañeros. Bienvenida, secretaria, al Senado de la República. Debo decirle que nosotros saludamos el intento por arribar a una nueva generación de políticas y programas públicos articulados en torno a una política de Estado que por supuesto debe ligar el desarrollo económico y el desarrollo social que genere inclusión social. Sin embargo, hoy a mí no me queda clara ni la construcción de esta política, ni la visión del Estado, ni el compromiso con los derechos, con este enfoque de derechos sociales que se han plantado aquí. Las reformas propuestas por el presidente evaden los asuntos de fondo, problemas cruciales como la desigualdad o la necesidad de revertir la concentración descomunal del ingreso y de la riqueza. Estamos ante una reforma llena de parches que teóricamente cubre a los excluidos de la seguridad social, por cierto, de forma muy exigua, pero que en el fondo profundizará el acceso desigual de los mexicanos a las pensiones y la salud, que ratifica un esquema disperso y marcadamente inequitativo. La reforma de Enrique Peña Nieto asume como un destino inevitable del país la expansión de la informalidad y la precariedad laboral. Es un hecho que la llamada reforma hacendaria tampoco resolverá la falta de recursos indispensables para ser efectivos y avanzar más rápido en lo social. No tiene un efecto redistributivo, pero al contrario aumentará la vulnerabilidad de las clases medias que pagarían un mismo porcentaje que los grandes multimillonarios del país. Usted sabe que la situación es demasiado compleja, que no admite dilaciones ni pasos en falso. Una política de Estado no puede sustentarse en la asignación de apoyos mínimos, debe proponerse la realización de plenos derechos universales. Lamentamos que este gobierno siga la misma tendencia, aumento del gasto burocrático, socavar derechos de los trabajadores, salarios ínfimos, aumento sostenido de los precios de la canasta básica que dependen del mercado y la especulación. Reconocemos el importante esfuerzo del empuje que usted ha querido dar al combate al hambre y de la miseria, pero usted sabe que se requiere un cambio en el modelo de desarrollo, que las políticas neoliberales ya no dan para más. Comparto con usted la urgencia de salir del estancamiento económico, es indispensable crecer más, pero no bastará nunca el crecimiento, secretaria, si no rescatamos la función redistributiva del Estado y su compromiso con la justicia social. Hoy lo único que vemos claro es la intención de dejar hacer y dejar pasar, aunque nuestra economía propicie el empobrecimiento masivo. Me gustaría que nos platicara qué políticas de redistribución están contemplando. Ustedes revisaron la experiencia de Brasil, que logró trascender la mera entrega de recursos e integró sus programas con una estrategia de seguridad alimentaria, una política de creación de empleos y protección de los salarios. La disminución de la pobreza fue consecuencia del crecimiento sostenido, de la reducción de la desigualdad, de una política de Estado que generó
la participación en el ingreso de los más pobres, que combina acciones de corto plazo con medidas en salud y educación, es decir, medidas de mediano plazo. Yo le pregunto, ¿la cruzada contra el hambre considera o tiene alguna conexión con el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria? Hoy no vemos una estrategia nacional en ese sentido. El campo y los productores siguen abandonados. En México las condiciones las ponen los grandes agronegocios y la especulación. ¿Hasta dónde vamos en el viraje anunciado por usted para darle una orientación productiva a los programas? Lo que vemos en las comunidades es que subsiste la visión asistencialista aún, que se arraigó por décadas, que tiene que erradicarse. Para ello hacen falta medidas radicales y contundentes. Finalmente, secretaria, le comento una preocupación. El gobierno actual heredó un gran número de programas sociales que reflejan el abandono que ha hecho este país de la planeación a largo plazo. Tenemos una situación bastante crítica. El Coneval ha evidenciado duplicidades, dispersión y falta de coordinación, por lo que hace a las dependencias y entidades federales. También existe opacidad y amplios márgenes de discrecionalidad. Esta situación se recrudece en los estados. La coordinación entre los órdenes de gobierno es marcadamente insuficiente. No hay una visión federalista de las políticas sociales. Por cierto, sabemos, usted ha respondido puntualmente al Coneval sobre los problemas de diseño detectados en la cruzada. Nos preocupa que se haya iniciado cuando aún faltaba clarificar las causas de los problemas, los diagnósticos, el marco conceptual, pero sobre todo nos preocupa que no se defina el tipo de intervenciones. Aquí la transparencia es un elemento fundamental. Por otro lado, y con esto concluyo, sabemos que la cruzada contra el hambre tiene mecanismos de coordinación, pero pensamos que difícilmente resolverán el tamaño del desastre. ¿Cuál es su propuesta, secretaria, para cortar de tajo estos problemas, para frenar la asignación discrecional y sesgada de los recursos, el uso político electoral de los programas? ¿Cómo erradicaríamos esta práctica inmoral de lucrar con la pobreza de la gente? He señalado que debemos abordar esta cuestión no al calor de las coyunturas electorales, sino con una conciencia clara de los enormes desafíos que tenemos por delante. Le informo que recientemente puse a consideración de esta Cámara una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Programas Sociales, para garantizar mayor consistencia, eficiencia, transparencia e integralidad en las políticas de desarrollo social. Se trata de contar con una política integral que vincule diagnóstico, programas, padrones y evaluación, rediseño. Le haré llegar esta propuesta. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Siguiendo el orden acordado, tiene la palabra la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. Gracias, buenas tardes, estimada señora secretaria, bienvenida. Y lo digo realmente. Está usted aquí para rendirnos cuentas de lo que desde la Secretaría de Desarrollo Social ha hecho para reducir la pobreza. O para decirlo de otra manera, lograr que las mexicanas y los mexicanos de menores recursos, de mayor pobreza, puedan pronto gozar de la libertad suficiente para participar en los asuntos de su comunidad, sin mayor traba que la propia decisión, parafraseando a Amartya Sen. Escuché en su comparecencia en la Cámara de los Diputados su afirmación de que mientras las tasas de crecimiento del país no sean de más del 5%, lo único que podrá usted hacer es paliar o contener la pobreza. El año pasado crecimos a 4.3% con todo y que no había reformas fiscales, así que algo está pasando en este gobierno que no le compete a usted todo, pero vamos en el 1.2% anunciado por el banco este día. También he escuchado que hacer las cosas diferentes lleva tiempo y me habría gustado muchísimo escuchar sus propuestas diferentes. Que no se puede resolver la pobreza en 9 meses de gobierno, pero que sí se pueden sentar bases totalmente diferentes. Sin embargo, y tratando de ser objetiva y apegarme al análisis del informe de estos primeros meses de gobierno, lo que voy leyendo es que esta cruzada nacional contra el hambre, anunciada en un decreto como una estrategia de inclusión y bienestar social de carácter nacional el 22 de enero de 2013, lo que hace es fundamentalmente alinear los programas ya existentes en los gobiernos anteriores, puede ser complementaria, en algunos casos llamando de otra manera a las cosas, como una tarjeta sin hambre, o los indicadores de pobreza, medir talla
y edad o talla y peso, en 400 municipios sobre los que ya nos han explicado también el procedimiento de selección y sobre los que tenemos nuestras reservas, pero eso no es lo más importante por ahora. Esos más de 70 programas que se vienen aplicando en las regiones de nuestro país, y mire cómo es mirar las cosas cada quien desde su cristal, se vienen aplicando en las personas o en las comunidades donde hay carencias respecto de sus derechos sociales, con el propósito de reducir esas carencias y que la gente salga de la pobreza. Yo creo que no es tan fácil decir cuántos millones más o cuántos millones menos en un país en donde en los últimos 30 años han aumentado casi 30 millones de personas. Pero también sí es importante significar, por ejemplo, que la pobreza alimentaria se redujo, que el programa de oportunidades apostaba a que los niños de una nueva generación fueran los que menos enfermaran, que redujo en 12% las madres que en edad reproductiva se morían porque están obligadas a acudir al médico, porque redujo la deserción escolar, porque muchas madres han ido modificando su percepción de ellas mismas, que también hizo que haya un seguro popular en el que más de 52 millones de personas reciban medicamentos y medicinas que están, en efecto, ejecutados por los gobiernos de los estados, y que hay algunos como el mío o como en mi estado o en otros estados que desapareció el dinero, y está bien en ese sentido ir alineando las cosas. La pobreza de capacidades se redujo del 31.8 al 26.7 en estos últimos años, y la pobreza patrimonial, que aumentó en números absolutos, disminuyó del 53 al 51.3. Aumentó también en 10% el número de espacios para estudiantes de educación media superior y superior. Estos programas, secretaria, son los mismos que la secretaría que usted preside siguen implementando en la cruzada contra el hambre: los de infraestructura, estancias infantiles, apoyos directos, oportunidades, proyectos productivos, proyectos de coinversión, apoyos en FONAES a las pequeñas empresas. Me suena que la Cruzada Nacional contra el Hambre, además de ser un espectacular soundbite para darle otra cara al gobierno federal en este sexenio, reconoce, al seguir aplicando los mismos programas ampliados o con nombres diferentes, su eficiencia en la reducción y contención de la pobreza. Es durante los gobiernos del PAN que se echan a andar, que se destina un gran presupuesto para dar oportunidad a los más pobres, como yo lo he dicho, de emparejarse en cuanto a que no deserten, que no se enfermen, que las mamás no se mueran. Sin embargo, secretaria, usted y yo reconocemos que este esfuerzo no es suficiente, no es novedoso. No va a andar más allá, según usted, de contener la pobreza, o irá mucho más lento de lo que todos nosotros deseamos. Por otro lado, señora secretaria, es usted una mujer de lucha, yo la conozco. Se formó en la izquierda, y no lo digo de forma peyorativa. Se formó usted en el sueño socialista de que no se abate la pobreza, sino logrando la igualdad de la riqueza y los ingresos, según Marx, y que solo se alcanza si el Estado es el dueño de los medios de producción. Usted ya fue también jefa de gobierno del Distrito Federal. Ya tuvo la oportunidad de decidir hacia dónde y cómo echar a andar ese sueño que seguramente todos aquí compartimos, de que todos los mexicanos sean libres, de que la única limitante en su participación con su comunidad sea su propia decisión y no el hambre, no la falta de oportunidades, no la deserción escolar. Hoy vivimos en un mundo distinto. Hoy el empleo es a distancia, hoy el empleo, las empresas están automatizadas, hoy hablamos de producciones desechables, hoy hablamos de cambios de 180 grados de un día para otro, hoy hablamos de globalización, hoy hablamos de maíz en la bolsa, hoy hablamos de muchas otras cosas que no tienen que ver con los años 80, 90, 2000. Y yo creo que la cruzada contra el hambre, que usted debe haber mirado bien los otros programas que había, los propios programas que usted implementó en el Distrito Federal, puesto que 4 delegaciones están en la cruzada contra el hambre. No me gusta que estemos haciendo lo mismo. Yo quisiera, secretaria, que nos diga qué va a haber radicalmente diferente. Pónganos un punto en el horizonte, en el tiempo que usted decida, y señálenos qué cambiar de la política.
cómo hacer un comienzo diferente que no sea asistencialista. Estoy repitiendo lo que los compañeros de otros partidos están haciendo, pero al hablar de un gobierno diferente, al tenerla a usted secretaria con una formación de izquierda, estaríamos esperando que el inicio fuera radicalmente diferente, que reconociera que la economía es distinta, que el empleo es distinto, que todas estas cosas, que el cambio climático también nos va ganando. Pónganos algo en el horizonte. Ya lo ha dicho el senador Isidro Pedraza, ya lo han dicho los otros senadores. Hagamos una política distinta. Hagámosla para que los mexicanos sean autosuficientes. Estamos hablando de que no sea asistencialista, sin embargo, hay una brecha cada vez mayor entre los que más tienen y los que menos tienen. Pero díganos qué modelo le queda a México. No nos diga, por favor, que cargarle más impuestos a quien intenta ser formal, a quien crea y cuida fuentes de trabajo, 2 o 3 o 5, a quien se arriesga a montar una empresa en la frontera y competir con los Estados Unidos, a quien siembra una hectárea de aguacate o de limón o de berries, que lo hace con sus manos, con 2 o 3 de su familia, al quien intenta pagar renta y hacerse de un pequeño patrimonio a plazos, se le carguen más impuestos. No me diga que es una estrategia nueva de emparejar las oportunidades. No las emparejen hacia abajo, secretaria. Y también se lo digo porque usted ha dicho que el desarrollo social no depende solo de su secretaría, que depende de un diseño horizontal, distinto, transversal, que tenga que ver también con promover a quienes promueven fuentes de empleo, que tenga que ver con replantear las zonas, las regiones donde se permite hacer trabajo, que tenga que ver no con desincentivar la formalidad, sino con promover mucho más núcleos de desarrollo. No solo nos diga que lo que ustedes hacen en materia de desarrollo social es lo mismo que atinadamente hicieron los 2 gobiernos anteriores panistas, que fueron los primeros en focalizar a través de definir y medir la pobreza, de incluir padrones de beneficiarios y transparentar, de impulsar a las mujeres en su posibilidad de acudir a un trabajo, en proveerles de proyectos productivos y otros programas, de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a una cultura distinta en el propósito ordenado de disminuir las gravísimas asimetrías que nos permitan igualdad en libertad. Díganos cómo nos planteamos un diseño distinto. Vivimos en un mundo global, no estamos aislados, no podemos de repente dejar lo que hay y descalificar o calificar en función de absolutos. Yo creo que tenemos que trabajar de manera distinta. Y aprovecho, secretaria, para decirle que Michoacán también tuvo desastres naturales y que estuvimos abandonados, como lo hemos estado en los últimos meses, en seguridad, en inseguridad. Hoy mataron a un director de un ayuntamiento y ayer a un regidor. Le pido que mande este recado y le entrego este mensaje del senador Francisco Domínguez, que pide que incluyan a los municipios más pobres en la cruzada también. Tiene usted la palabra, señora secretaria. Muchas gracias. Es difícil responder en 5 minutos a intervenciones de 10 minutos, pero quisiera simplemente decir que hay cosas diferentes, muy diferentes. Por supuesto que hay también reconocimiento a aciertos, pero para empezar, no existía una política social de coordinación y alineamiento en torno a indicadores. No existía una política social que vinculara lo económico con lo social. No existía una política social que planteara ir más allá del subsidio, que planteara la salida productiva, la inclusión productiva como el eje fundamental en torno al cual girara la política social del gobierno. Y eso lo podemos decir categóricamente porque la estrategia llevada a cabo en los últimos años es una estrategia basada exclusivamente en el subsidio y que no planteaba el aspecto productivo, porque se piensa que los pobres solo pueden vivir del subsidio. Y yo digo, esos pobres son los que alimentaron a este país durante décadas. Esos pobres son los que se van al otro lado y son de lo más exitoso porque ahí sí tienen oportunidades de desarrollo productivo.
Y entonces ese debe ser el gran paradigma, la democratización de la productividad que está planteando este gobierno y que supone fomentar la banca de desarrollo, recuperar a las empresas sociales, fomentar la producción en el campo absolutamente abandonada. Por supuesto que hay cambios muy importantes y la manera de hacerlo es el cambio más importante. De una política individualista, de la entrega de un subsidio individual a la persona que no fomenta ni la organización ni la participación comunitaria, pasamos a un enfoque de construcción de la política social desde abajo. Y desde luego que tiene que haber cambios. Yo comparto muchas de las cosas que usted dice, pero también las cifras son contundentes. Ha habido avances y decíamos, programas como Oportunidades han tenido avances en materia de salud y de educación. Pero ¿de qué nos sirve que una mujer tenga oportunidades si tiene que parir en el pasto del centro médico al que está adscrita? Tiene oportunidades y tiene seguro popular. Todo mundo tiene seguro popular en este país, nada más que no tiene derechos a ejercer en la práctica su acceso a la salud. El seguro popular es un papel, no es el ejercicio de un derecho. Y esto es bien importante establecerlo, porque nos falta mucho trabajar y por eso la Cruzada Nacional contra el Hambre habla de lo integral. ¿Cómo logramos que haya acceso a la medicina, a la salud, 24 horas al día, ahí donde la gente vive? Y este es un cambio muy importante. Y hemos avanzado, ya ha habido avances, pero yo le quiero decir que de 2008 a 2012, de 23 millones de mexicanos que tenían carencia de acceso a la alimentación, 4 millones más se sumaron a esas filas, 27.4. Y le quiero decir que con todo y oportunidades, del 2006 al 2012, 2006 había 42.8 millones de mexicanos en la pobreza patrimonial y en el 2012 52 millones, 10 millones más de pobres en 6 años. Pues eso nos tiene que llevar a la reflexión, eso nos tiene que llevar a la discusión y a la construcción de nuevos paradigmas y por supuesto que el nuevo paradigma tiene que ser esta visión de inclusión productiva. Nosotros hemos discutido con varios senadores del sureste del país cómo transformar el sur, que es el más pobre y el más rezagado. Y la transformación tiene que ser de fondo. Por ejemplo, varios de los senadores han planteado, y es parte de los proyectos del gobierno, cómo generamos una conexión entre Coatzacoalcos y Salina Cruz para que realmente haya un desarrollo industrial, un desarrollo que permita que haya un ancla que promueva y que detone el desarrollo en las zonas más pobres del país. Tenemos que ir con visiones de producción, tenemos que ir otra vez a la lógica de que ahí se produzca lo que comemos, tenemos que cambiar toda esa visión de que nada más dependemos de lo que compramos en el exterior, cuando cada vez los alimentos son más caros en el exterior y nosotros podemos producirlos en este país. Entonces, son cambios bien importantes que están ahí en el escenario y que se tienen que ir construyendo y que en 9 meses, evidentemente, porque no estamos hablando de 5 años o 6, estamos hablando de 9 meses en los que se están sentando las bases de un nuevo desarrollo, de una nueva manera de construir la política social. Creo, senadora, y concluyo porque ya se me acabó el tiempo, que compartimos muchos puntos de vista, pero que tampoco podemos nosotros olvidar que parte de esta nueva estrategia tiene que ver con el rediseño de muchos de estos programas, sobre todo los vinculados a las transferencias monetarias, que en una parte han sido positivos, pero que ahora tienen que entrar a una nueva generación, a un nuevo enfoque que tenga que ver sobre todo con el aspecto productivo. Y en Michoacán, le quiero decir algo bien importante, estuvo un miembro del gabinete al frente de toda la contingencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, que además está una vez a la semana en Michoacán, y el presidente Peña se ha comprometido a ir una vez al mes
en todo 2014 a Michoacán, así es que no se preocupe. Michoacán no está solo, como no están solos ninguno de los otros 32 estados del país. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama para hacer el derecho de réplica, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida nuevamente a este Senado de la República, secretaria. La última vez que usted estuvo fue para defender el programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Por cierto, un fracaso más de los programas del actual gobierno federal, falta de reglas de operación claras, subejercicio en secretarías que aplican transversalmente sus recursos al programa, en fin, muchas cosas más. Pero mi tema es otro, y usted lo ha abarcado en este momento, pero no con la objetividad que debe tener. Personal del Centro de Salud en Oaxaca le notificó sobre la quema de sus expedientes para que deje de dar declaraciones a los medios de comunicación. Previamente se había informado que a pesar de que no recibió la atención médica oportuna, sí le cobraron los servicios porque después fue ingresada a la clínica para la atención posparto. Me refiero a Irma López Aurelio, la indígena mazateca que tuvo a su tercer hijo en el patio del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, Oaxaca. Luego de que el personal médico a cargo le negara la atención, aun cuando ella se encontraba en trabajo de parto, y que ello fuera ampliamente difundido a través de una fotografía en redes sociales. Ella, Irma López, asegura que fue amenazada luego de haber denunciado que se le negó atención médica y que además se le había cobrado el servicio en dicha clínica. Lamentamos que no se hayan tomado acciones de parte del gobierno federal, específicamente de su secretaría, para garantizar que toda la población que es beneficiaria del programa Oportunidades tenga garantizado el acceso a la salud y no veamos ni un solo caso más como el de la mujer mazateca que dio a luz a su bebé en un jardín de la clínica. No todo es color de rosa en el país, secretaria. Tiene que voltear a ver a los pobres y tiene que reconocer que los programas exitosos hoy en día son los que le heredaron los gobiernos del PAN y que los gobiernos del fracaso, los programas del fracaso son la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Es cuánto? Tiene la palabra el senador Eviel Pérez Magaña para hacer su respuesta. Le pido respeto a todos los presentes. Muchas gracias, senadora. Primero que nada, reconocer en Oaxaca, los oaxaqueños hemos sido testigos de la atención que hemos recibido en esta contingencia, a los compañeros y amigos directores de las diferentes dependencias donde he sido testigo porque he estado ahí, de cómo hemos ido atendiendo de manera conjunta, creo yo todos, porque no es para celebrar, sino para actuar, y qué bueno que están aquí hoy, compareciendo. Sin duda, Sedesol es el pilar que sostiene la parte más sensible de las políticas públicas del gobierno federal. Un México en paz, incluyente y próspero requiere objetivos y estrategias definidas con equilibrio, pero nuestras asimetrías sociales, económicas, regionales, exigen que sean ejecutados con un claro compromiso hacia quienes no han podido caminar a la par. Y no me refiero al muy cuestionado asistencialismo, sino a políticas que no permitan cerrar las brechas de desigualdad social que hoy tenemos, que nos permitan hacer verdaderamente efectivo el ejercicio de los derechos sociales, pero sobre todo para nuestros hermanos indígenas, hombres, mujeres, jóvenes y niños indígenas que permanecen en sus pueblos y comunidades, y también para los que se han trasladado a las ciudades y ahora son indígenas urbanos, sin olvidar al indígena migrante por necesidades laborales y también al indígena desplazado que contra su voluntad debe abandonar su entorno. Y quiero aprovechar tu presencia, secretaria, para abordar un tema primordial en el análisis de la política de desarrollo social de nuestro país. Me refiero a la situación de las comunidades indígenas en México y a las acciones que se han venido desarrollando para permitirles el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y el acceso a más y mejores oportunidades. Partimos de un diagnóstico evidente. La mayoría de la población indígena en nuestro territorio se encuentra en el grupo poblacional con mayores carencias y con niveles más bajos de desarrollo social y humano. En México, 15.7 millones de personas
se autodescriben como indígenas y, de acuerdo con cifras de Coneval, el 72.3% de dicha población se encuentra en condiciones de pobreza. Hemos comprobado con las experiencias del pasado que una política asistencialista no es suficiente para lograr los cambios que se requieren. Es pertinente conocer la estrategia que el día de hoy se lleva a cabo para atender a los más desfavorecidos en nuestro país, que de acuerdo a los diversos diagnósticos son los indígenas. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una oportunidad de focalizar programas y recursos de manera integral a los territorios donde habitan los pueblos indígenas. Estamos seguros que el trabajo coordinado con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas contribuirá a dicho objetivo. Sin embargo, resulta importante analizar sus alcances, sus pendientes, sus ajustes. En este sentido van mis cuestionamientos. Como señala Coneval, la coordinación entre pares no ha sido fácil en ninguna estrategia territorial. Es necesario que todas las dependencias y entidades en los 3 órdenes de gobierno asuman con claridad este esfuerzo, que es una prioridad nacional. Mi pregunta, ¿qué mecanismo existen para que sea eficaz la coordinación institucional, fundamentalmente entre las dependencias relacionadas con el apoyo a los grupos indígenas? Por otra parte, el diseño de la cruzada ha considerado el redireccionamiento de sus acciones en función de la actualización de los indicadores de pobreza, específicamente en apoyo a los indígenas. Agradezco tu respuesta y tu presencia. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora secretaria para dar respuesta. Muchísimas gracias al senador Eviel. Quiero decir que, como señalábamos desde el momento en que se decidieron los primeros 400 municipios de la Cruzada, que insisto, son parte de una primera etapa que no es excluyente y yo siempre les digo a los presidentes municipales, hablen con sus senadores y sus diputados, porque allá nos piden que baje la cruzada, que venga la cruzada, nos dicen los presidentes municipales. Y aquí queremos la cruzada y les digo, pues no, allá piensan que no funciona, les digo, no, aquí la queremos, aquí somos los que estamos al frente del problema. Y es muy interesante porque se ha visto resultados a nivel de los municipios en términos de esta coordinación y es algo que tenemos que fortalecer, porque esta coordinación nos va a permitir impactar. Y la Comisión de Pueblos Indígenas, a pesar de que, y digo no a pesar, no porque sea un pesar, aunque sí lo es para mí, no pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social, estamos de la mano trabajando en todos los municipios indígenas, que son más del 50% de la Cruzada Nacional contra el Hambre, para que todos los presupuestos de la comisión estén sumados a los que tiene Sedesol y que podamos realmente multiplicar esos recursos en obras de agua potable, en obras relacionadas con el drenaje, con los caminos. Y es muy interesante cómo en las asambleas se decide que los caminos sean la prioridad y no el agua potable. Y decimos, Nubia Mayorga, que es la comisionada y una servidora, pues hay que decirle a los varones de la comunidad que carguen el agua una semana a ver si no se reinvierte la prioridad. Claro, es importante los caminos porque nos permiten sacar las cosechas, porque permiten comunicar unas comunidades con otras, pero también el agua potable porque quienes la cargan son las mujeres y los niños y entonces por eso estamos sumando los recursos y por eso estamos yendo en programas, en una planeación que se había olvidado, municipio por municipio, para que digamos cuáles son las prioridades, qué recursos se invierten y cómo vamos avanzando año tras año, sumando algo muy importante, los recursos del ramo 33 que están a disposición de los gobiernos municipales y que es muy, muy importante que no se destinen a remozar el kiosco o el palacio municipal o a comprar camionetas, sino verdaderamente a las obras de infraestructura social que requiere esa comunidad y que en las comunidades indígenas son donde más se presenta este rezago y esta marginación. Entonces, estamos en eso, en ese trabajo de coordinación, estamos trabajando muy fuertemente para que los programas de FONAPO en alianza con la CDI se vinculen a estas comunidades indígenas.
Estamos trabajando para que el programa de zonas prioritarias nos permita reconstruir vivienda y tenerle el acceso a una mejor vivienda en estas comunidades. Acabamos y estamos por lanzar una licitación importantísima para la captación de agua pluvial en todas estas comunidades, para que ahorita que llovió tanto tuvieran sus cisternas llenas de agua y estas comunidades tengan agua independientemente del trabajo que tenemos que hacer de agua potable. Que quiero decir, por ejemplo, que en Guerrero, en muchas de las comunidades más pobres, sus obras de agua potable son precisamente las que se perdieron con esta contingencia y entonces tenemos que volver a empezar. Entonces, realmente hay una prioridad de las comunidades indígenas en toda la estrategia. Hay una instrucción también en este sentido y estamos en esta visión transversal y en este trabajo de coordinación desde el municipio construyendo toda la estrategia de intervención. Y quiero aprovechar que usted habla de esta comunidad indígena, de esta visión de los indígenas, para decir que nosotros hemos hecho un esfuerzo para ir no solo a firmar acuerdos en los palacios de gobierno de los gobernadores, nosotros hemos estado en los municipios más pobres del país. Hemos ido a los municipios más pobres y en el caso particular de la señora Irma López que nos planteó la senadora y que a todos nos duele, yo en primer lugar quisiera decir que los recursos en salud son descentralizados y se ejercen por los gobiernos estatales. Segundo, pues que el gobierno de Oaxaca es producto de una alianza del Partido Acción Nacional con otros partidos. Y tercero, que personalmente yo hablé con la señora Irma López para decirle que tiene que estar absolutamente tranquila, porque absolutamente nadie puede amenazarla para quitarle oportunidades. Y Paula, nuestra coordinadora de oportunidades, está absolutamente al pendiente de este tema, porque estamos con esa mujer como estamos con millones de mujeres mexicanas, sobre todo son indígenas, sí son indígenas, y para eso es que no es que se lo dejamos a una tercera persona. Yo hablé con ella y se le puede preguntar, hablé con ella directamente para decirle, cuentas con nosotros y tu oportunidad está absolutamente seguro. Tú haz tu denuncia y la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, está haciendo ya la investigación pertinente para fincar responsabilidades. Muchas gracias. Ahora se le concede la palabra al senador René Juárez para hacer el derecho de réplica. Con 2 minutos. Con 2 minutos. Bueno, si tengo 2 minutos, trataré de hacer un resumen de lo aquí planteado, aunque nadie ha respetado los 5 minutos. En primer lugar, bienvenida, amiga secretaria de Desarrollo Social. Quiero decirle que ha hecho usted una exposición realista, objetiva, autocrítica, responsable, madura. Ha podido usted reconocer insuficiencias y eso le da calidad a las afirmaciones de los avances que sin duda se han tenido en materia de política social en el país. Se ha dicho aquí, en diferentes momentos, se ha descalificado aquí la política social del presidente Enrique Peña. Se ha crucificado a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Quisiera poder coincidir, pero lamentablemente expreso categóricamente que no coincido, y no coincido por las siguientes razones. En primer lugar, porque la política social del presidente de la República pone en el centro de sus afanes a la gente, al ser humano, porque la política social de Enrique Peña convoca a la participación social, a la inclusión, a la incorporación de las voces diversas en un país democrático como el que vivimos, para enriquecerla, para poder hacerla mucho más eficaz y mucho más eficiente. Él mismo en su momento hizo este llamado a la participación social. Difiero porque la Cruzada Nacional contra el Hambre
una de sus características fundamentales es precisamente la participación comunitaria. Ahí están los casi 30,000 comités de desarrollo comunitario, que son ejemplo fiel, plástico, objetivo, de que la gente está participando y definiendo precisamente su futuro a partir de la organización social. Está vinculando y está rebasando esta visión individual de una política social dadora, que da y que entrega, por una política social que vincula lo productivo, que vincula y busca extraer de la esencia de la gente su mayor capacidad, que es esa capacidad, ese anhelo de vivir mejor y esa dignidad para pedir que se le den condiciones de participación y desarrollar sus propias capacidades para mejorar su destino. Aquí se mencionó también, en una oportunidad inicial, y se preguntaba, ¿dónde está el piloto? El piloto, no sé dónde esté, pero el presidente de la República, que conduce con liderazgo, con visión de futuro, con visión de Estado, con responsabilidad, con certidumbre, con altura de miras el país, tiene oficinas en Los Pinos y tiene oficina en Palacio Nacional, y hoy estaba en mi estado ayudando a los más pobres de este país a salir de las condiciones terribles en las que se encuentran hoy en día mis amigas y amigos guerrerenses. Ahí estaba el presidente de la República. También se dice aquí, y además la compañera secretaria de Desarrollo Social venía acompañándolo, como lo ha hecho en estas últimas 3 semanas y me consta porque yo he estado ahí. También se mencionó aquí y se decía con una gran vehemencia que no era necesario o era insuficiente o los resultados anteriores así lo habían planteado cuando se habían dado algunas reformas en este país y que al final de cuentas teníamos resultados verdaderamente poco satisfactorios en materia de combate a la pobreza y que ahí estaban en 30 años todo el dinero canalizado, todas las reformas que se dieron y los esfuerzos y teníamos 52 millones de pobres. Es cierto, pues aquí estaban el 1 de diciembre cuando nosotros llegamos, nosotros no los inventamos, aquí estaban, 52 millones de pobres. Y no quiere decir que lo que se haya hecho anteriormente está mal o en los últimos 12 años. Soy enemigo a querer mirar hacia atrás, pero sí es conveniente que reconozcamos, como aquí se reconoció, que así hubo aciertos en el gobierno en el último sexenio y lo reconozco. En materia de oportunidades, por supuesto que hubo aciertos, hubo avances, pero esa vinculación productiva que no se vio y esa movilización comunitaria que no se estimuló, ese es un faltante y una insuficiencia. Y yo creo que ahora se está atendiendo con esta visión de vinculación productiva algo que le va a dar verdaderamente soporte y estructura al desarrollo social y a la posibilidad de que la gente salga de la pobreza. Y claro que las reformas hacendaria y energética le van a permitir al país crecer. Y si el país crece, hay empleo. Y si hay empleo, hay ingreso. Y si hay ingreso, hay comida en las mesas de los mexicanos. Yo creo, finalmente, que la política social va asociada, sin duda, al crecimiento del país y a una vinculación y a un ejercicio horizontal, no solo del gobierno federal, sino de la sociedad en su conjunto. Quiero finalmente decirle, secretaria, que a nombre del pueblo de Guerrero le agradezco su solidaridad a usted y a su equipo de colaboradores, porque ha estado usted siempre junto a los guerrerenses, ayudando en este momento de desgracia, cosa que le agradezco y le reconozco. Y finalmente, creo que es importante comentarlo. Fíjese que no solo usted, sino el presidente de la República ha estado ahí, siempre solidario con los guerrerenses, y lo hemos reconocido siempre y lo habremos de reconocer ahora públicamente y en privado. Muchas gracias, señora secretaria, por estar aquí. La conozco de hace tiempo. Es usted una mujer congruente, es usted una mujer con altura de miras que siempre ha luchado por las causas más nobles de este país. Me consta, la conozco. Le refrendo que las senadoras y los senadores del PRI apoyamos la política social del presidente de la República y respaldamos la conducción inteligente y sobria que usted hace de la Secretaría de Desarrollo Social. Muchísimas gracias. Gracias, senador.
De conformidad con el numeral 6 del resolutivo cuarto del acuerdo, ponemos a consideración de estas comisiones unidas si se abre una tercera ronda de preguntas. Pido al secretario consulte a los integrantes si se aprueba la realización de la tercera ronda de preguntas y se hace la aclaración que solo tiene derecho a votación los integrantes de las comisiones aquí presentes. Tiene usted la palabra, señor secretario. A consideración de las ciudadanas, senadores y ciudadanos senadores, la propuesta de establecer una ronda más de preguntas y respuestas a la secretaria de Desarrollo Social. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aprueba otra ronda, Presidenta. Agradeciendo de manera muy especial la presencia a esta comparecencia del senador Emilio Gamboa, coordinador de la fracción del PRI, y del senador Miguel Barbosa, coordinador de la fracción del PRD. Una vez agotada la comparecencia, así como todos los puntos del orden del día, se agradece la participación de la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, siendo las 20:14 del día 9 de octubre del 2013, y se da por concluida esta sesión. Bravo. Es cuanto. De esa manera, el canal del Congreso llevó hasta sus pantallas la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, comparecencia ante 3 comisiones del Senado de la República: Desarrollo Regional, por supuesto Desarrollo Social y Asuntos Indígenas. Le comento muy rápido entre las cuestiones que Rosario Robles señaló en un principio, y bueno, ella aseguró que la política social del presidente Enrique Peña Nieto está basada en un esquema de derechos y no de clientelismo electoral. Dijo que es necesario superar la visión asistencialista para superar la condición de pobreza de la mitad de la población. Para ello se requieren, dijo, de decisiones valientes y altura de miras. Dijo también que se ha trabajado con todos los gobiernos independientemente de su signo partidista. Reiteró lo que también les dijo ante diputados, que en los últimos 30 años la condición de pobreza de los mexicanos no se ha modificado pese a los cuantiosos recursos que se han destinado para este fin. Aseguró que esta condición y esta situación de pobreza en la que viven más de 52 millones de mexicanos no va a cambiar si no se modifica el crecimiento económico del país y la distribución de la riqueza. Y para ello, subrayó, se requieren las reformas estructurales, petición que también hizo ante diputados. En ese sentido, le comento que también aseguró que el IVA a medicamentos y alimentos hubiese afectado a 53 millones de mexicanos que están en condición de pobreza, y calificó la reforma hacendaria del gobierno federal, la propuesta de reforma hacendaria, como una propuesta con sentido social. Finalmente, y ya lo escuchó y se lo digo por contexto también y para tenerlo presente, la secretaria de Desarrollo Social aseguró que habló personalmente con esta indígena mazateca que se ha escuchado en los medios de comunicación, que dio a luz en el pasto del hospital Irma López. Rosario Robles dijo que habló directamente con ella y que le prometió, le aseguró que no va a tener ningún problema con el programa Oportunidades, como fue amenazada que se le retirarían estos apoyos. Rosario Robles dice que no es así. Nada más para ya cerrar la pinza de lo que es nuestra transmisión y por supuesto esta comparecencia, le comento que entre los cuestionamientos de los senadores, en el caso del PRD, bueno, pues señalaron que estas reformas estructurales es más de lo mismo desde lo propuesto o desde el salinismo para combatir la pobreza en nuestro país, y hasta ahora no ha dado resultados. De la misma manera cuestionaron la política social por parte de este gobierno federal, aseguraron que es un fracaso y se necesita redefinir. Incluso el senador Isidro Pedraza del PRD dijo que sería adecuado desaparecer la Secretaría de Desarrollo Social. Yo con esto me despido, le agradezco mucho el favor de su atención a esta comparecencia. Como usted escuchó también al inicio,
el Senado de la República todavía espera la presencia de más funcionarios públicos, como en el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 10 de octubre, Mercedes Juan López, secretaria de Salud, el 15 de octubre, y ese mismo día José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, él estará ante el Pleno. Así que le pido que esté pendiente de las transmisiones sobre estos eventos del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.